Buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a esta comisión y les voy a dar la bienvenida al 14º Congreso de Enseñanza de Diseño 2023. Bienvenidos. Esta es la 14ª edición que se realiza en el marco del Instituto de Investigación de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. El instituto abarca 3 áreas: formación de posgrados, que tiene una maestría, doctorado y postdoctorado multidisciplinario en diseño. Las actividades de investigación, que son las que se llevan adelante en programa de investigación con sus más de 25 líneas de investigación, que luego se publican en los cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Actividades de difusión y proyección, como este congreso, la red de investigadores en diseño, a la que están invitados a que se sumen, entre otras actividades. En síntesis, desde las muchas actividades del Instituto de Investigación ofrecemos capacitación de posgrado hasta postdoctorado, publicaciones para difundir sus investigaciones y un espacio como la red de investigadores a la que sumarse y dar a conocer sus trabajos. En este sentido, el Congreso, como espacio de difusión y proyección, tiene como finalidad compartir experiencias, planificar acciones conjuntas, plantear temáticas relevantes y concretar proyectos académicos e institucionales destinados a enriquecer la formación de los diseñadores del continente e impactar favorablemente en la calidad del ejercicio profesional de todas las áreas de diseño y la comunicación. En este marco, damos inicio a la Comisión A13, Metodologías de Diseño, y les comento nada más que el día de hoy pues sí tenemos 10 participantes y que sí tenemos que respetar muy bien los 10 minutos para cada una de las ponencias. Entonces yo les cedo la palabra, estoy tomando el tiempo y sí voy a intentar avisarles un minuto antes de que termine para que le demos el espacio a los demás expositores conforme les toque su turno. Entonces vamos a empezar con Ailton Santos Silva de Unibobe Brasil con el tema Proyecto Digital X Impreso o X Impreso, un estudio de UX Design aplicado a la tercera edad. Espero haberlo dicho de manera correcta. Ailton, adelante. Boa tarde a todos. Meu nome é Ailton Santos, eu sou docente da Universidade 9 de Julho, Uninove, São Paulo, Brasil, e trouxe para esse congresso o tema Projeto Digital ou Impresso, um estudo de UX Design aplicado à melhor idade. Muitas vezes, o direcionamento do projeto tende para o segmento digital, em virtude da tecnologia e contemporaneidade. Porém, é preciso discernimento e expertise para identificar as premissas e necessidades, em especial, tratando-se do público de melhor idade. Quanto ao uso das tecnologias, dos fatores de ordem cognitivo, para a compreensão e acessibilidade das informações e usabilidade de um determinado produto. A inclusão digital voltada ao público de melhor idade é algo crescente e necessário na nossa atualidade, devido ao grande número de idosos que necessitam conectar com dispositivos em razão dos avanços tecnológicos essenciais, necessários para comunicar-se com demais interações disponibilizadas por meios de smartphone. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, de 2018, a projeção prevista é que, em 2060, o percentual da população com 65 anos ou mais de idade chegará a 25,5%, 58,2 milhões de idosos. Esses dados ressaltam a importância de olhar os idosos com outras perspectivas, e de que é necessário incluí-los no mundo cada vez mais digital. Com base em entrevistas com o público idoso, foi constatado, segundo Duarte, que muitos relataram que dificilmente os filhos ou netos
têm paciência e vontade de explicá-los como realizar algum comando no smartphone e redes sociais. Infelizmente, aqueles que sofrem com o processo natural de senescência ficam desamparados ao ficarem distante das profundas transformações sociais, culturais e econômicas que as novas tecnologias têm impulsionado nos últimos anos. De acordo com Volpato, o ranking das primeiras 5 redes sociais mais usadas até janeiro de 2022, mundialmente, foram o Facebook, o YouTube, o WhatsApp, o Instagram, o Weixin e o WeChat. No Brasil, segundo a matéria do site Resultados Digitais, a liderança se faz presente pelo WhatsApp, YouTube, Instagram, Facebook e TikTok. Com base neste ranking, é possível identificar quais aplicativos que podem ser mais utilizados pelo público idoso e as dificuldades que neles são encontradas. Para isso, foi importante fazer um trabalho de UX, né? Um processo de UX design aplicado. A necessidade de inclusão social no idoso, quanto ao uso das tecnologias, é, sem dúvida, algo primordial nos dias atuais, em razão do crescimento vertiginoso dessa população e também de mudança comportamental. Para tanto, é importante que haja um processo de ensino-aprendizado quanto ao uso dos aplicativos que o tornem mais independentes quanto à tomada de decisões. O processo de UX dá-se início com base na problemática e de que maneira o design pode contribuir efetivamente aliviando as dores do público-alvo. Com base em um estudo sistemático de Desk Research, é possível criar algumas hipóteses, gerando uma matriz CSD, que consiste em identificar as certezas, as suposições e dúvidas acerca do tema. A sequência de etapas consiste em ir para campo, obter as informações precisas com o público-alvo, a fim de validar as hipóteses obtidas na fase anterior. Com base no cruzamento desses dados entre as pesquisas teóricas, por meio do Desk Research, e a pesquisa empírica, a pesquisa de campo mesmo, é possível diagnosticar as necessidades e identificar o que, de fato, será preciso desenvolver. Com base nas pesquisas de ordem quantitativas realizadas por meio de formulário impresso e digital, realizados com o público-alvo, foram identificados, de acordo com Duarte, que a maioria possui entre 60 e 65 anos, são do sexo feminino e acessam a internet todos os dias, tendo os smartphones como a principal ferramenta de uso. 32% possui ensino médio completo, 32% possui ensino superior completo, né? O que equivale que a mais da metade dos entrevistados possuem alfabetização. A maior parte dos entrevistados, 74%, acessam a internet todos os dias e o meio mais utilizado para isso é o smartphone. 54% para ficar informados sobre assuntos de economia, de política, esporte, moda, comportamento, saúde. 86% dos entrevistados afirmam que o maior motivo para a utilização do celular é para manter contato com pessoas, né? E 48% utilizam o smartphone para assistir vídeos. Os aplicativos mais utilizados pela terceira idade, conforme essa pesquisa específica, são 94% desses idosos utilizam para o WhatsApp, 58% para Facebook e 52% utilizam o YouTube para ver seus vídeos. Desta forma, esses foram os aplicativos escolhidos, né? Tanto o WhatsApp, quanto o Facebook, quanto o YouTube, para criar um guia para o digital, um manual prático de inclusão digital 60+. Embora os ensinamentos
são pautados em ferramentas digitais, com o uso dos smartphones e aplicativos mais utilizados, a pesquisa aponta que este manual seja executado de forma impressa, em razão da sua facilidade de manuseio. A pesquisa aponta que 92%, um valor muito grande, dos entrevistados preferem o impresso ao digital para compreender as ações do manuseio do aplicativo. As pesquisas de cunho qualitativo contou com entrevista de profundidade com 2 idosos, a fim de adquirir mais conhecimento sobre as questões e dificuldades desse público quanto ao uso de smartphones e aplicativos. Foram realizados os mesmos questionamentos apontados nas pesquisas quantitativas e também perguntas específicas sobre o aplicativo, sobre o WhatsApp, sobre o Facebook, sobre o Google, sobre bancos também, além de perguntas sobre ferramentas padrões do celular, como o teclado, o brilho da tela, as notificações, despertador, etc. Aplicação. Dessa forma, é perceptível, por meio das pesquisas realizadas, a necessidade do desenvolvimento de um manual informativo impresso que servirá como ferramenta para a inclusão da terceira idade no mundo atual, beneficiando em diversos fatores da sua vida, além de lazer que as ferramentas tecnológicas proporcionam. Para tanto, será utilizado a metodologia andragógica para explicitar a utilização dos principais recursos do smartphone e aplicativos Facebook, WhatsApp e YouTube. As atividades propostas no decorrer do manual ajudarão a fixar o conteúdo, adquirindo, além de expandir a aprendizagem, a sua rede de conhecimentos. E aqui foi montado, especificamente, um manual impresso voltado a esse público que vai trabalhar diretamente na parte digital através dos seus smartphones. Considerações finais. Esse estudo teve como objetivo compreender, por meio da experiência do usuário, só por meio do X foi obtido essas informações mais precisas, as necessidades implícitas demonstradas por idosos em relação à sua propensão à adoção de tecnologias relacionadas à percepção de inclusão digital com o uso de smartphones nos principais aplicativos da atualidade. É perceptível as consequências da falta de inclusão da terceira idade no meio digital. O idoso acaba por sentir-se descontextualizado e ultrapassado, tornando-se um indivíduo com dificuldades no convívio social. E está cada dia mais digital, alvo de golpes, de pandemia, por ser uma população mais vulnerável devido à sua falta de aptidão digital. O projeto manual impresso de um guia de utilização aos principais recursos do smartphone propiciou ao idoso maior familiaridade na busca de informações, algo peculiar e que faz parte do seu histórico de vida. A tecnologia veio posteriormente à sua caminhada de vida. A busca de informação por meio de texto claro e objetivo leva em consideração sua bagagem de conhecimento e o direciona como um todo, reduzindo o estereótipo de que idosos não podem e não sabem mexer em smartphone. Estamos ya sobre el tiempo. Ok. Eu já finalizei, né? Okay. E eu agradeço a participação. No, gracias a ti, al contrario. Ok, le damos paso entonces a Irsa Daniela Botello y Alejandro Grimaldo con el tema Proceso para una propuesta integral de los espacios habitables, líneas de diseño interior. Ellos nos acompañan de la Universidad de Guanajuato en México. Adelante, cuentan igual con 10 minutos. Listo. Buenas tardes, espero que se escuche todo muy bien. Voy a comenzar con nuestra ponencia. Primero, presentarnos. Soy el maestro Alejandro Grimaldo, la maestra Daniela Botello de la Universidad de Guanajuato, Departamento de Diseño en México. Y es para nosotros un gusto compartir un poquito de lo que hemos aterrizado como una metodología práctica para que nuestros alumnos puedan sobresalir en una variable en cuanto al diseño interior. Entonces, toda la temática de esto corre a partir del diseño de interiores, o lo que también denominamos interiorismo, para poder hacer una propuesta sustantiva de un espacio a partir de nuestra propuesta. Es una propuesta que denominamos o que comenzamos como parte de un eje de micro a macro, en donde la conceptualización general del espacio
parte de la sustancia que cada uno de los elementos contendrá. Por lo regular, en un proyecto arquitectónico, incluso también de interiorismo, pues comienza un espacio a definirse por las cuestiones estructurales, las cuestiones macros, como son los muros, los pisos, las cubiertas o los plafones, pero esta intención quiere revertir un poquito esa idea para que la función de ese espacio se determine a partir de los elementos que se contienen. Y estos elementos que se contienen van a tener una cuestión sustancial para entender el por qué son parte de ese espacio. Entonces, los objetos son consecuencia de la percepción de esta espacialidad. Y como parte de esta percepción de la espacialidad, también van a tener una serie de condiciones que el usuario, el habitante, va a determinar como parte sustancial de su espacio. Entonces, el objeto se convierte en el mediador, el objeto que también puede denominarse mobiliario o accesorios, incluso también algunos acabados y cancelerías, son lo que se convierte en los mediadores que determinarán las acciones que el habitante realizará y que serán justificados a través de las emociones, los placeres, las funciones, por supuesto, la denotación cultural y las del espíritu. Una cuestión sensible en la que la elección del mobiliario de ese espacio que va de micro a macro va a justificar por qué es de tal forma o por qué no es de tal forma. Entonces, la envolvente arquitectónica se convierte en esta cuestión que alberga toda la esencia de lo que está condicionado por los elementos y es lo que nos va a ayudar también a finalmente tener un reconocimiento estético, un reconocimiento de identidad, de apreciación, que bueno, va a diferenciar por totalmente al espacio y lo convertirá en una propuesta inédita. Generadores de ambientes también se convertirán los elementos en donde, bueno, obviamente la atmósfera va a transmitir mensajes de lo que el habitante quiere denostar a partir de sus inquietudes, a partir de su sensibilidad, a partir de sus cuestiones culturales y, bueno, al final de cuentas es reflejo. Todos los elementos que se proponen dentro de este proyecto tendrán que ser justificados con base a la función del espacio en su análisis macro espacial, en su análisis constructivo, pero no vamos a dejar de lado en ningún momento la cuestión sensible del habitante que determinará cómo es que esos elementos tienen un peso simbólico dentro del espacio. Por lo que no tendremos ningún elemento aislado, no tendremos ningún elemento de ornamentación sin justificación en el proyecto, sino que todo se contendrá a partir de lo que el habitante esté deseando. Entonces, en este mismo eje de la cuestión cultural, el objeto se convierte en identificador de expresiones y tendencias. Obviamente nos vamos a encontrar con los clientes o los habitantes, que muchos de ellos están siempre, cuando se trabaja con ellos en un proyecto, están en una cuestión, pues, digamos, en necesitar o querer las cuestiones actuales, lo que está de moda, lo que está en tendencias, lo que muchas veces incluso se ve en las revistas de diseño, de interiorismo y de arquitectura, pero es sustancial también en la parte del interiorista que, como nosotros también le comentamos a nuestros alumnos, pues sí escuchen la palabra del habitante, del cliente, pero no permitirlos, dejarlos influenciar por las cuestiones o las corrientes de moda, sino que en esta idea de que los elementos tienen un eje cultural importante, un eje cultural trascendente, pues tendrá que ser la justificación de la elección de esto. Entonces, bueno, como vamos a tener clientes que sí van a correr por la cuestión de las modas, las tendencias, será cuestión del interiorista justificar también el por qué el uso de estas modas y tendencias. Entonces, el habitante pues va a corresponder directamente al objeto, no es una cuestión que va a estar por ningún momento aislada. Esto va a corresponder directamente a la creación del espacio y pues es lo que al final de cuentas acondicionará y creará una atmósfera, un espacio. Y cada uno de estos habitantes obviamente van a tener la oportunidad de definir a través de esos elementos pues cualquiera una de sus inquietudes e identidades, teniendo en cuenta que pues no todos los mismos habitantes tienen las mismas inquietudes para un espacio. La adaptación integral debe de estar a la vanguardia, esto es entender la contemporaneidad,
es un trabajo muy minucioso en las cuestiones de lo que son las tendencias, lo que son los elementos que están de moda, pero también es un trabajo que va siempre justificado a través de la teoría, en donde vuelvo a recalcarlo, ningún elemento que se contiene dentro de este espacio pues es algo aislado, algo que esté fuera de la integración. Pero también en uno de los principios que nosotros manejamos en esta teoría, en esta metodología, es que hay que tener mucho cuidado con no copiar elementos de estilos del pasado, sino siempre tener el respeto y la apertura de que son parte de una influencia, más no de una copia. Entonces, la propuesta destaca porque serán respuestas sociales a los acontecimientos de los habitantes. Obviamente no vamos a prescindir de los principios de diseño. Habrá identificación de intenciones semióticas, habrá símbolos y mensajes dentro de esos elementos que nos van a dar la construcción de la atmósfera, predominancia de las formas y bueno, la cuestión de colores, materiales y texturas que pues serán lo que define el carácter. Entonces, la línea de diseño interior se entiende como el conjunto de objetos que están dentro de un espacio o envolvente arquitectónica y que todos tienen una relación entre sí. Hay una justificación de por qué se hace cada uno de los elementos y como trabajamos de macro a micro, pues definimos y diseñamos desde la cuchara que está puesta al lado del plato hasta, no sé, el mueble o el acabado más grande que pueda existir. Y la metodología está marcada pues, por un principio teórico, un principio de planteamientos, de estudios antropométricos, económicos, constructivos en materiales, trabajo de concepto y estilo, trabajo de generación de identidad de la línea a partir de todo esto, un diagnóstico, el trabajo de la conceptualización y, bueno, finalmente todos los recursos para presentar estas propuestas. Y aquí doy paso a la doctora Daniela para que explique un poquito de algunos ejemplos que hemos realizado aquí en la universidad. Ok, bueno, ya como parte también de nuestra conclusión, vamos a dar ejemplos. Cada una de estas etapas que se acaba de explicar, este proceso es muy interesante porque es un trabajo en equipo también y se van involucrando también otras profesiones, es decir, que tienen también una asesoría con un diseñador gráfico, con una persona que los acerca al estudio de mercado, para que en este caso su diseño integral pues sea lo más funcional, lo más práctico adecuadamente. Por ejemplo, que están viendo es una propuesta para estudiantes aquí en Guanajuato. En este caso, en la ciudad de Guanajuato, las casas son muy pequeñas y aparte los estudiantes pues se mueven mucho de lugar, ¿no? Se van cambiando de casas. Entonces, esto es un módulo donde integran las necesidades básicas y se puede construir y a la vez pues también se puede ir ensamblando cada una de las partes. Es para descansar, para almacenar, para cocinar y bueno, para realizar también lo que es su trabajo. Esta es otra propuesta donde vemos todo un conjunto de elementos que es el objetivo del trabajo y como les mencionaba que es un trabajo pues también integral donde van apoyándose de diferentes profesiones, cada uno pues va teniendo un tiempo necesario dependiendo de la magnitud. Aquí como pueden ver pues se hace también sus tarjetas de presentación, es decir, tiene un acercamiento con la imagen gráfica, en este sentido pues para poder también ofrecer lo que es su línea. Vemos aquí que se llega completamente al detalle con la elaboración de la vajilla, de los elementos decorativos, de los elementos pues también que se utilizan. Este trabajo, por ejemplo, se apoyó, o bueno, más bien su concepto fue enfocado a las artesanías, ya sea, fue Michoacán y Oaxaca. Este trabajo también fue muy interesante porque se inspiró en un cuento que también, de hecho, la alumna realizó el cuento y ahí podemos ver a Tino y a Clemente. Fue para un cuarto de un menor y bueno, se inspira en el cuento y bueno, también se llega a una propuesta a detalle, como lo pueden ver ahí en la imagen, a realizar Daniela, la estamos ya sábana, sobre la el tiempo. colcha,
el cojín, el escritorio, un área para jugar, y bueno, aquí el objetivo también era despertar la lectura y bueno, que el niño o la niña pues tenga esa inquietud también de poder imaginar. Aquí tenemos otro ejemplo. Aquí Daniela, el concepto, pues, fue la disculpa, caricatura de Rugrats y es un te has espacio pasado igual ya con 2 para minutos. niños. Y bueno, aquí podemos ver que logran lo que es el objetivo. Ya nada más pasamos las imágenes. Aquí está otro. Estas, por ejemplo, se realizaron durante la pandemia y bueno, nada más llegamos a lo que son los bocetos y bueno, esos son los ejemplos que se han llegado con los alumnos por medio de todo este proceso metodológico. Gracias. Sí les recordamos nada más que hoy sí tenemos los 10 participantes Sí. y que por respeto a los siguientes compañeros, pues sí nos ayuden con el tiempo. Entonces, seguimos ahora con Delcio Emar de Almeida, del Centro Universitario de Belo Horizonte, de la UNIP en Brasil, con el tema Método de Mapeamiento Previo de Diseño y Divulgación Científica. Adelante, Delcio. Muchas gracias. Eu que agradeço. Só um instante, vou compartilhar a apresentação. Muito obrigado, gostaria de agradecer, né, a oportunidade de apresentar esse projeto. Esse trabalho foi desenvolvido para uma tese de doutorado apresentada, defendida em 2021, com a minha orientadora, né, a Rita Aparecida Ribeiro, na Universidade do Estado de Minas Gerais. O projeto ele se chama Método do Mapeamento Prévio, né, o Design para a Divulgação da Ciência. Então, vamos lá. Então, o nosso problema, né, de pesquisa é dizer quais seriam as formas possíveis de estabelecer interseções entre os processos criativos em design e a teoria do mapeamento estrutural como formas de desenvolver objetos e estratégias de divulgação científica. Mais para frente eu vou explicar um pouco rapidamente o que seria essa teoria do mapeamento estrutural. O nosso objetivo de pesquisa é contribuir para a compreensão e o desenvolvimento dos processos criativos em torno do design de modelos para investigação científica. Para tal, nós fizemos uma pesquisa profunda a respeito dos métodos e dos principais teóricos da ciência e dos pesquisadores na área dos métodos em design, né? E fizemos uma confrontação entre eles, em particular no que se diz respeito ao design colaborativo. Também fizemos uma pesquisa a respeito da análise, né, de conceitos de comunicação científica e o papel do design nesse processo de construção dessas estratégias. Desta forma, nós nos baseamos na teoria da psicologia cognitiva de Dendry Gentner, proposta em 1983, que é a teoria do mapeamento estrutural. O que preconiza esta teoria? Que ela trabalha com uma análise de analogias utilizadas por professores para explicar fenômenos relacionados à ciência. Então, essa teoria ela tenta sistematizar, né, por meio dessa análise, as abrangências e as limitações das analogias utilizadas pelos professores. Na nossa pesquisa, desde 2012, nós começamos a observamos que, além de analisar, né, de perceber as analogias em si, nós poderíamos analisar também os modelos construídos a partir dessas analogias, tanto em museus, exposições científicas, inclusive os desenvolvidos dentro de salas de aula, né? E como na proposição de um método, né, que é o método do mapeamento prévio, para ser desenvolvido, para ser aplicado junto com pesquisadores. Esse projeto foi desenvolvido durante o processo da pandemia, então nós tivemos algumas dificuldades, né, de encontro, e principalmente para montar a equipe. Mas foi muito interessante o processo que nós escolhemos um modelo já desenvolvido por mim em 2012, no período do meu mestrado, que é o modelo analógico do espaço sideral, 3D e meio fluido. É um modelo muito simples, que ele é utilizado, hoje é utilizado por professores em exposições. Ele é um modelo que tem essa caracterização inicial, um modelo muito simples, e que a partir dele, né, isso é uma imagem do modelo já
Aqui não dá para explicar muito detalhadamente o processo, mas depois eu me coloco à disposição para explicar como que ele funciona e como que ele é montado. Então, assim, a gente viu que ele tinha limitações que poderiam ser superadas. Então, a partir do método, nós trabalhamos com essa tentativa de superar, né, as suas limitações e ampliar as abrangências, né, deste modelo. Este é basicamente o esquema do método, que é a partir da definição de domínio base, né, do domínio-alvo, que é a entidade de interesse científico, o que se quer discutir, a partir daí da definição do domínio base, que é a analogia, e daí ele vem com todo esse processo cíclico de construção do modelo, de conceituação do modelo. O mapeamento prévio, né, o mapeamento estrutural, ele se encontra como uma etapa da concepção criativa desses modelos, trabalhando com um processo de co-design entre os pesquisadores e a equipe de design que trabalham de forma horizontalizada. Então, dessa forma, nós conseguimos organizar, mesmo durante a pandemia, uma equipe formada por profissionais da docência de ciências e investigadores e pesquisadores da área, em particular da astrofísica, aplicando esse projeto. Então, nós passamos pelo mapeamento do modelo original, ampliação dos alcances de contextos de representação deste modelo, a sugestão de novos contextos de representação e as sugestões de redesign desse modelo. A partir da nossa pesquisa, nós chegamos a uma analogia que foi elegida para ser trabalhada, né, com o buraco negro. Então, nós trabalhamos aí o buraco negro como um vórtice que traga todas as coisas ao redor. A gente trabalhou com essa analogia. A partir daí, e que foi um ponto extremamente importante, a gente dizer, da participação dos pesquisadores e do conhecimento específico de cada área, né? Dentro do conhecimento. Então, nesse momento, a gente fez uma pesquisa, fomos para o laboratório para tentar simular o vórtice, como é que a gente poderia inserir esse fenômeno no nosso modelo. Aqui são alguns mockups mesmo, que nós estamos desenvolvendo de forma bem artesanal. E é interessante que, a partir do modelo pronto, nos nossos testes, nós conseguimos constatar algo que talvez, pelo conhecimento do design, ele não conhece, né, dos designers envolvidos, eles não teriam acesso a esse conhecimento. Os cientistas, nós conseguimos simular um processo, um fenômeno teórico na astrofísica, que é o processo de espaguetização de um corpo celeste quando ele se aproxima do horizonte de eventos de um buraco negro. Nós conseguimos simulá-lo com o nosso... Seria interessante mostrar um vídeo, mas não é possível aqui. Depois eu vou deixar meus contatos à disposição para vocês observarem. Então, nós conseguimos simular. Junto com os cientistas e com os pesquisadores, nós fomos trabalhando propondo novos RAFs, novas configurações para esse modelo, para ampliar o seu contexto de representação. Aqui nós temos um modelo, né, um protótipo, que ele está em fase de construção, e ele vai ser representado no Museu de Astronomia do Rio de Janeiro, vai ser colocado lá como um processo de exposição permanente. Isso é uma das nossas ideias. E nos nossos resultados finais, né? No processo de pesquisa, nós observamos e enfatizamos a transdisciplinaridade que caracteriza o design, a nossa área. A necessidade do pensamento complexo que interfere, que transpassa todas as áreas. O surgimento de hipóteses, elas emergem potencializadas pelas técnicas criativas típicas do design. A importância do pensamento, do raciocínio abdutivo, que normalmente nós negligenciamos esse tipo de raciocínio. Nós observamos também aproximações entre os processos metodológicos, criativos, tanto da ciência quanto do design. E um ponto extremamente importante é que o design ele é uma área de conhecimento que opera nessa região fronteiriça entre as artes e as ciências.
né? No sentido de propor novos sistemas de significados. No nosso projeto, nós observamos também a complexidade da teoria do mapeamento estrutural, que exige um conhecimento maior e um aprofundamento maior por parte dos envolvidos no processo, dos conceitos errôneos relacionados ao ato criativo, já que se considera que a criatividade está reservada apenas para um grupo seleto de pessoas ou de iniciados, e nós mostramos no processo que a criatividade ela é emanente do ser humano. E, atualmente, nós estamos desenvolvendo, a partir de estudos com uma nova equipe, né, de pesquisadores e professores na área de ciências, a partir de novas entidades de interesse científico, de outras analogias, desenvolvendo novos modelos. Eu gostaria de agradecer a participação e aí estão os nossos contatos, caso queiram conhecer um pouco mais sobre o nosso projeto. Obrigado. Muchas gracias, Delcio. Ahora vamos a darle paso a la integración de la teoría TRIZ y la metodología Design Thinking que presenta Hugo Domingo García Manilla y Guillermo Cortés Robles del Instituto Tecnológico de Orizaba en México. Adelante, cuentan con 10 minutos también. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos desde Veracruz, México. Es un gusto compartir con diseñadores de todas latitudes de Latinoamérica, por allí, pues inclusive entrenando el oído para el portugués, ¿no? Pues bueno, nos arrancamos con un poco de contexto. Tenemos que comenzar por hablar de qué es el Design Thinking. Bueno, tal vez es la metodología más famosa, con más marketing, la más empleada en la industria privada, en las instituciones no gubernamentales, inclusive en la academia misma, en las universidades, para el diseño y desarrollo de productos, ya sean estos nuevos o el mejoramiento de los ya existentes. El Design Thinking se puede encontrar con diferentes etapas, con diferentes procesos, dependiendo la fuente que ustedes estén consultando, el artículo o empresa en lo que lo estén consultando, pero el modelo más reconocible, el más famoso, el más difundido es este que pueden estar viendo, el que consta de 5 etapas, el que pues llevó a la fama mundial la consultora IDEO, con Tim Brown y Tom Kelly. ¿Qué etapas la conforman? La número 1, la empatía. Aquí vamos a hacer una fuerte labor para entender al usuario, para comprender sus necesidades, sus deseos, sus anhelos, sus gustos, sus preferencias, tanto positivas como negativas, ¿no? Aquí tenemos que hacer fuertes estudios antropológicos, sociales, etnográficos. Y bueno, ahora con la tecnología y cómo el humano se desenvuelve en la web, en las aplicaciones móviles, en general en las redes sociales o en internet, pues la etnografía, ¿no? Está comenzando a posicionarse como una estrategia muy importante. Entonces, fase 1 de empatía, comprender al usuario de la forma más profunda que podamos acercarnos. Ya que lo comprendimos, que lo entendimos, vamos a definir el problema. ¿Qué le duele en el producto o servicio que está adquiriendo? ¿Qué le enoja? ¿Qué lo tiene inconforme? Entonces, en definición del problema vamos a definir cuál es la problemática, cuál es el disgusto del usuario para con el producto o el servicio. Nos vamos a pasar a la etapa número 3, que es la de generar ideas para resolver precisamente la problemática que encontramos en la etapa anterior. En la etapa número 4 de prototipado, de alguna forma tenemos que hacer tangible las ideas que proponemos en la etapa número 3.
Aquí va a jugar mucho el presupuesto con el que contemos, entonces habrá prototipos a lo mejor desde los muy sencillos, pasando por los medianos hasta los de alto presupuesto, pero lo importante es de alguna manera hacer tangible las propuestas que ideamos. En la etapa final vamos a evaluar estos prototipos para ver cuál resuelve de la mejor manera la problemática que planteamos en la etapa número 2, cuál satisface al usuario, cuál resuelve su problema. Esto es el design thinking, ¿no? Etapa muy reconocida. Teoría de resolución de problemas de inventiva, TRIZ, por ahí las siglas, pues en ruso, ¿no? Es una teoría, es una metodología de diseño poco conocida en Latinoamérica, pero lo que es en Europa y en Rusia y en China, mucho más conocida, mucho más popular. ¿En qué consiste? Pues bueno, en emplear los principios físicos, químicos, geométricos para precisamente acometer innovaciones. Esto es, el producto o servicio tiene un inconveniente, tiene una problemática, pues bueno, recurrimos a esta base de conocimiento para darle solución. Ejemplo muy burdo, un objeto muy grande como lo puede ser un comedor de 12 personas, lo queremos hacer pasar por una pequeña puerta, subirlo por unas escaleras, introducirlo en un pequeño departamento. Bueno, hacemos uso del principio de solución inventiva número 2, que se llama segmentación. Segmentamos este gran comedor de 12 plazas, lo reducimos en un cuerpo más pequeño y es de esta forma como lo vamos a lograr pasar por esta pequeña puerta o subirlo por unas escaleras N cantidad de pisos. Es un ejemplo muy burdo, muy sencillo, pero es para hacerles ver en qué consiste la metodología TRIZ. Generar soluciones, generar ideas basados en el conocimiento. Este conocimiento TRIZ te lo proporciona en 40 principios de solución inventiva. Son pautas, son 40 pautas, son 40 estrategias. Yo le quiero llamar, y va a ser muy reduccionista llamarlo, pero serían 40 tips para que a partir de estos 40 pautas se inicie el proceso de generar ideas, ¿no? Se inicie el proceso creativo y no tengamos que estar pues esperando en cierto modo pues esta llamada iluminación creativa o el momento eureka, ¿no? O ese momento de suerte o de iluminación que en muchas ocasiones los diseñadores o equipos creativos pues hasta en cierto momento pues se encontrarán esperando, ¿no? Allí en la mesa redonda con la sala llena de post-its y demás, ¿no? Con TRIZ se propone que se potencie el design thinking, ¿no? De allí la propuesta de integrar design thinking con la teoría TRIZ, crear el marco de trabajo de temas TRIZ. Por supuesto, se analizaron las fortalezas y debilidades de ambas metodologías. Concluimos que pues el design thinking, específicamente en su etapa número 3, la de ideación, se divaga mucho. Las ideas que se generan en este tipo de equipos de trabajo, en este tipo de metodologías, pues son muy incrementales, ¿no? Son mejoras muy sencillas, son mejoras incrementales, a lo mejor muy poco perceptibles. Existen cantidad de artículos, de papers, de publicaciones que, bueno, tildan al design thinking de ambiguo, de que genera soluciones muy sencillas, inclusive de una metodología con muy alto sesgo psicológico, una metodología muy subjetiva. Bueno, con TRIZ, una herramienta todo lo contrario al design thinking, ¿no? Con alto contenido científico, alto contenido ingenieril, pues se desea potenciar la etapa número 3 del design thinking con estos principios físicos, geométricos, químicos, ¿no?
Por otro lado, TRIZ es todo lo contrario de Design Thinking en cuanto al usuario. TRIZ ni siquiera considera al usuario para el cual está diseñando. Entonces, mucha base teórica, mucha ciencia, mucha física, pero al final del día genera propuestas en las cuales ni siquiera está considerando al usuario de ese futuro producto o servicio, ¿no? Entonces, allí la principal debilidad de TRIZ, la cual se quiere compensar con Design Thinking, en donde la principal bandera, la piedra angular del Design Thinking, pues es precisamente la fase de la empatía, ¿no? La fase de comprender al usuario para el cual se está diseñando. Se tiene aquí el marco de trabajo propuesto, las 5 etapas del Design Thinking con las diferentes herramientas de la teoría TRIZ, dispersas a lo largo de las 5 etapas. Como bien pueden ver, nos concentramos en potenciar la etapa número 3, la que es de ideación, ¿no? Con la mayor cantidad de herramientas de teoría TRIZ, dado que consideramos que es la etapa en donde más se divaga, ¿no? En donde más cuesta al equipo creativo, a los diseñadores, generar soluciones, ¿no? Y qué mejor que estas pues resuelvan la problemática de mejor manera, se divague menos en el proceso creativo, que el equipo se concentre en las 40 pautas que proporciona la teoría TRIZ para generar propuestas, ¿no? Y de esta manera evitamos que se sobrepase el tiempo del proyecto, que se generen ideas a lo mejor pues fuera de presupuesto, o mucho muy fuera de la realidad. Es el marco de trabajo propuesto, estimados colegas, para un futuro contacto, duda, preguntas. Les dejo mi correo electrónico y un gusto haber compartido el espacio con ustedes. Muchas gracias, Hugo. Al final, recordamos, pueden hacer preguntas y ahora damos paso a la ponencia número 5, un marco teórico y 5 criterios para evaluar productos socialmente inclusivos, que nos presenta Gloria Elena Gómez Escobar, de Ocean Browser, Nueva Zelanda, University of Sydney, Australia y Colombia. Adelante, Gloria. Muchas gracias, Mónica. Voy a compartir mi pantalla ya. Sí, adelante, por favor. Sí, igual, ¿me escuchas? Sí. Tuve problemas con sonido inicialmente. ¿Logran ver mi pantalla? Sí, también. Ya, bueno, voy a entrar. Entonces. Listo, ya en cuanto tú. Listo, ya estamos allí. Ok, listo. Bueno, voy a compartir mi video. Bueno, muy buenas tardes. Hola, soy la doctora Gloria Gómez, diseñadora colombiana que vive en Nueva Zelanda. Soy cofundadora de Ocean Browser, que produce OV3, una tecnología educativa para estudiar a distancia, en línea y de manera sincrónica. También soy profesora honoraria en la Universidad de Sydney, miembro del Safe Site Institute en la Facultad de Ciencias, Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud. Es un placer estar con ustedes hoy en el Congreso 2023. Y Mónica, muy lindo verte otra vez y compartir sesión. Gracias. Bueno, en esta oportunidad comparto un trabajo de investigación aplicada, un marco teórico y 5 criterios que se han desarrollado para identificar, conceptualizar y evaluar aspectos de diseño inclusivo en el desarrollo de productos, servicios y sistemas. Los productos, servicios y sistemas de información pueden ser más inclusivos si durante la fase de análisis y selección de funciones se consideran las capacidades funcionales comunes de todas las personas que deben interactuar con estos. Sin embargo, productos socialmente inclusivos exitosos son la excepción y no la regla en el desarrollo de productos. Algunas barreras identificadas son que los diseñadores instintivamente proyectan utilidades
para alguien con sus propias capacidades físicas y habilidades. Si no se tiene conciencia sobre la discapacidad, no aumenta la consideración intencionada de la inclusión en un proceso de diseño. También otra barrera es la falta de conocimiento sobre la práctica y los recursos disponibles para desarrollar un buen producto de diseño inclusivo. Estas barreras han sido abordadas con conocimiento adecuado y desarrollo de productos en los últimos 20 años. Tras la evaluación, muchos productos en el mercado que han sido diseñados para ayudar a las personas con discapacidad en su vida cotidiana suelen ser costosos, tecnológicamente desafiantes, requieren cambios importantes en rutina o infraestructura, pueden ser estigmatizantes y también puede no integrarse bien con el diseño cotidiano existente. Esto lo que hace es que lograr poco o ningún impacto en la reducción de la exclusión social. Un marco teórico y 5 criterios se han desarrollado para identificar, conceptualizar y evaluar aspectos de diseño inclusivo en el desarrollo de productos, servicios y sistemas. Estos se desarrollaron con el objetivo de mejorar la aplicabilidad de los conceptos de diseño inclusivo, guiar a los estudiantes, académicos y sus comunidades de usuarios en la evaluación de posibles soluciones y abordar situaciones problemáticas encontradas en la enseñanza del diseño inclusivo. Por ejemplo, ayudar en el análisis de los resultados de investigación, capturar información explícitamente sobre las necesidades, valores y deseos más destacados, crear un conjunto holístico de criterios para guiar procesos de evaluación. El desarrollo de los criterios 1 y 2 proviene del conocimiento de las comunidades de usuarios a través de investigación cualitativa. Los criterios 3 a 5 cubren la teoría y la práctica del diseño inclusivo y universal y no son específicos de una discapacidad en particular. El set de criterios 1 evalúa cómo una discapacidad afecta la calidad de vida. El set de criterios 2 evalúa el problema de diseño identificado por la comunidad de usuarios con discapacidad y su círculo inmediato en el hogar, el trabajo, en el entretenimiento. El set de criterios 3 evalúa los beneficios de las adaptaciones menores y mayores en un entorno de hogar, estudio, trabajo o entretenimiento. El set de criterios 4 es informado por aspectos de diseño universal para evitar el desarrollo de tecnologías excluyentes. El set de criterios 5 evalúa que se cumplan con los conceptos clave de diseño inclusivo. Los criterios surgieron cuando los conceptos de diseño universal e inclusión se usaron para evaluar si conceptos de diseño presentados en baja fidelidad podrían ser útiles y continuar a una siguiente fase de desarrollo. Este concepto que se presenta, Milk Aid, aborda la barrera física de tener problemas para ver el nivel mientras se vierte un líquido de una botella a una taza. Esta es una pequeña tarea que requiere atención según adultos mayores con baja visión. Esta pequeña solución, adaptación, no solo podría promover la inclusión social, sino también reducir la presión sobre los cuidadores profesionales o cuidadores informales al liberarlos de la realización de pequeñas tareas como esta y devolverles cierta independencia a los adultos mayores de baja visión. 2 docentes han incorporado los criterios de diseño inclusivo en su práctica educativa con pequeñas adaptaciones. Por ejemplo, el colega Václav Rojas Torres, docente de diseño industrial, invita a sus estudiantes a utilizar los criterios dentro de proyectos que siguen la metodología de diseño proyectual. Los y las estudiantes los usan durante la recopilación de datos en la fase de exploración, por ejemplo, para evaluar productos existentes, y en la etapa de desarrollo de sus propias soluciones, maquetas y prototipos. Los y las estudiantes tienen la libertad de cambiar, evolucionar o reemplazar estos criterios durante el proceso de diseño, pues son solo un punto inicial para ayudar en el análisis de datos que se van recolectando. En este ejemplo de la clase de mi colega Sarah Wakes, la estudiante utilizó los criterios para diseñar una persona prototipo
sobre una mamá de 45 años que juega deportes y desea prevenir lesiones. La estudiante estaba diseñando una app que incluya este tipo de información y usó los conceptos clave de diseño inclusivo como parte del proceso. Es importante recalcar que los criterios pueden ser usados bajo la licencia de Creative Commons y se han publicado en la revista de investigación, base, diseño e innovación. Bueno, para aquellos que desean utilizar los criterios, bueno, ¿cómo empezar? Ustedes pueden empezar a hacer un estudio retrospectivo, evaluar un concepto de producto, servicio o información suyo o de sus estudiantes. Y esta puede ser una oportunidad para aprender a usar el marco y los criterios y modificarlos de acuerdo a lo que ustedes necesiten. También se puede evaluar productos existentes para que los estudiantes se familiaricen con la situación problema que se está investigando. Y se puede también utilizar para evaluar prototipos en proceso de baja o alta fidelidad. Hay referencias publicadas que ustedes pueden consultar, pero yo también tengo una guía de ejemplo que puedo compartir por correo electrónico, así que los interesados contáctenme a gloria@oceanbrowser.com si desean darle la oportunidad a esta herramienta para acompañar procesos de diseño inclusivo. Bueno, aquí también estoy compartiendo algunos recursos para que ustedes revisen y hay también estoy proponiendo que revisen la página, mi página en el área de diseño inclusivo y si desean estar en contacto de una manera, pues también pueden contactar vía LinkedIn, en donde comparto progreso sobre este proyecto. Bueno, muchísimas gracias por la atención prestada y espero a sus preguntas al final de la sesión. Muchas gracias, Gloria. Igual, un gusto compartir contigo nuevamente. Gracias, muy bien con el tiempo. Vamos ahora a dar paso a Carolina Herrera con el tema Taller Creativo, Metodología Design Thinking para el desarrollo de productos con carácter innovador en la industria de la moda. Ella nos acompaña de la Universidad ECCI de Colombia. Adelante, Carolina, tienes 10 minutos. Gracias, Mónica. Buenas tardes para todos. Este taller lo desarrollamos desde la universidad, desde el semillero de investigación de la universidad. Venimos desarrollando este taller con la metodología de Design Thinking con unos resultados muy interesantes que les voy a mostrar a continuación. Antes de iniciar, pues puse una frase aquí que me parece muy interesante. Innovar es ver lo que todos ven, pensar en lo que pocos piensan y hacer lo que nadie hace. Con esto iniciamos una reflexión sobre cómo podemos desarrollar con base en lo que ya existe productos completamente innovadores con una metodología que si la sabemos utilizar bien podemos tener unos resultados muy interesantes. Los objetivos del Design Thinking, como ya lo mencionaron antes, pues es fomentar la creatividad por medio de la implementación de una metodología que define pasos específicos y un proceso de diseño claro donde se pueden evidenciar resultados a corto plazo. 2, mejorar la experiencia del usuario a través de un taller práctico implementando diferentes herramientas digitales. Lo hemos hecho de forma presencial, lo hemos hecho de forma virtual. Y 3, generar ideas innovadoras para productos de moda sostenible. Entonces, desde el programa de diseño de modas hemos desarrollado la metodología para poder aplicarla, que tengamos como resultado productos de diseño de todas las áreas del diseño que den respuesta a las necesidades del usuario. La metodología de Design Thinking está centrada en el usuario y en las necesidades del usuario. Sin embargo, para darle aplicación, tenemos diferentes estrategias como lo es el trabajo en equipo, se le incrementa el valor de los productos resultado del ejercicio, se integra un equipo interdisciplinario, es decir, cada integrante de los equipos que conforman el proceso del proyecto
tienen diferentes habilidades. Puede que tengan habilidades en el desarrollo de hacer productos de manera física, otros tienen habilidades digitales, otros tienen de pronto conocimientos más tecnológicos. Entonces, cuando logramos integrar estos equipos multidisciplinarios, cada uno desde su disciplina y desde su fortaleza logra aportar algo interesante al producto resultante de todo el proceso. Y implementamos un pensamiento de diseño que llamamos el pensamiento divergente. Este pensamiento divergente utiliza un mecanismo de creatividad activa, el mecanismo de la creatividad, cuando lo sacamos de su zona de confort y empezamos a explorar en nuevas necesidades, en cómo atendemos las necesidades, como partiendo de lo que ya es el esquema del Design Thinking, los 5 pasos, partiendo de las necesidades del usuario, hacemos que esos integrantes piensen en algo diferente, que pueda satisfacer esa necesidad diferente a lo que ya existe. Entonces, exploramos, producimos variedad de productos para una misma fuente, escapamos de lo que ya existe, visualizamos diferencias, encontramos múltiples caminos, navegamos bajo la libertad, es decir, no se limita a lo que en teoría conocemos que puede desarrollarse, sino que podemos pensar en algo que tal vez aún no esté desarrollado y que abra las puertas a una invención novedosa. Trascendemos en los esquemas. Como ya lo había mencionado, pues el Design Thinking, la metodología en sí, tiene 4 pasos. El primero, que es empatizar, que es ponerse en los zapatos de las necesidades del consumidor a quien yo voy dirigido. O sea, que lo primero que tengo que pensar es en una necesidad, en algo que esté pasando, que podamos atender, que de pronto ya haya un producto que lo esté atendiendo, pero que podamos atenderlo desde otro enfoque, o que le podamos dar un valor agregado al producto que va a satisfacer esa necesidad. Entonces, lo primero que vamos a hacer es identificar una necesidad. Lo segundo es definir. En este paso, lo que hacemos es recopilar la información más relevante sobre lo que requieren y quienes han hecho algo parecido. Utilizamos diferentes técnicas o diferentes métodos dentro del mismo proceso. Utilizamos la técnica del brainstorming y aquí en definir utilizamos una técnica de benchmark para comparar con respecto a los productos que ya existen en el mercado que satisfacen esas mismas necesidades. El tercer paso es idear, que allí el equipo plasma ideas que debería tener el producto desde la perspectiva, desde la disciplina de cada integrante. Y el cuarto paso, ya empiezan a materializar las ideas y volvemos esas ideas un prototipo o un producto. Inicialmente se puede hacer un prototipo físico o una imagen de cómo se quiere materializar la idea que se ha empezado a desarrollar desde el proceso. Y por último, la última etapa del Design Thinking es evaluar. Y allí, entonces, mediante un ejercicio pues muy experimental, sometemos ese prototipo a que otras personas diferentes puedan valorar tanto su viabilidad técnica, su viabilidad funcional, su viabilidad visual, el diseño y demás, si realmente es un producto que lo aceptarían en el mercado. Con base en esto, les voy a mostrar cómo el ejercicio, cómo lo desarrollamos nosotros, cómo se ha desarrollado y qué se ha obtenido ya en un ámbito académico. El primer paso, que es empatizar, formamos un equipo interdisciplinar, máximo 5 personas, en donde cada integrante ponemos un tema, una necesidad que está pasando, y cada integrante empieza con la técnica del brainstorming, que es la lluvia de ideas, empiezan a apuntar en un papelito cuáles son los sentimientos y las necesidades que se presentan alrededor de ese tema, por ejemplo, la seguridad, el transporte, y hacemos la compilación de todos esos sentimientos y pensamientos y necesidades que surgen alrededor de ese tema para poder definir quién necesitaría un producto
y cómo lo podríamos entender un poco mejor, que allí es donde pasamos al segundo paso, que es el de definir. Entonces, aquí hay un pantallazo de un ejercicio que se hizo en clase con una herramienta que se llama mapa de empatía. Empezamos a analizar a ese posible cliente y la necesidad, cómo la ve frente a lo que encuentra en el mercado, a lo que escucha en el entorno, a lo que él quiere. Le ponemos un nombre a ese personaje que vamos a analizar para poderlo investigar, para poder tal vez, sí, yo tengo una persona que puede pasar o que puede tener estas características, entonces se llama, se conversa, ¿qué necesitas? Como para poder empezar a tener más elementos para materializar. Con base en esas necesidades que se han identificado acá, entonces lo que se hace es generar un benchmark, que es buscar qué productos existen en el mercado que satisfacen esas necesidades. Puntualmente en este ejercicio, el tema central era el ciclismo de montaña y cómo los ciclistas de montaña requieren de ciertos productos para realizar el deporte y para todo esto, alrededor de lo que ellos viven cuando hacen el ejercicio. Entonces hablábamos del sol, de la inseguridad, del frío, del cambio de clima, de la hidratación. Entonces ubicamos una persona que tuviera esas condiciones y le empezamos a preguntar. Buscamos qué productos existían en el mercado para que resolvían esas necesidades, y de allí extrajimos las características de esos productos que nos servían para complementar un producto nuevo. Y allí llegamos al siguiente paso. Entonces, en este paso, en el paso 3, que es el de idear, cada integrante describe cómo se imagina el producto. Y empezamos a rotar esa descripción que aquí hay un pantallazo un poco como de las hojitas en donde ellos iban escribiendo cómo se imaginaban el producto y lo rotaban, y los demás integrantes del equipo lo que hacían era complementar ese producto con una característica nueva que tuviera, que fuera sostenible, que fuera diferente, que tuviera alguna implementación tecnológica, y de esta manera, cuando cada integrante aportó su idea, se logró construir un producto que tuviera esas características, que fuera de moda, que fuera sostenible, que tuviera algo de tecnología. Y estamos al último paso, acá también es un pantallazo del ejercicio que se hizo académico. El prototipo se hizo mediante una ficha técnica en donde ellos materializaron sus ideas. Todo lo que ellos le implementaron en características de lo que debía tener, tanto físico como tecnológico, ese producto, lo hicieron en una ficha, lo materializaron para que se pudiera visualizar, y por último, lo que se hizo en el ejercicio fue evaluarlo. Entonces, ya en la parte de evaluación, se hace como un escaneo de cómo apreciarían las personas este producto, tanto en apariencia, como lo ven físicamente, que le cambiarían, que le pondrían, que le quitarían, como en sus funciones tecnológicas, si valorarían las funciones tecnológicas, si realmente las necesitarían o si tal vez quisieran aportarle algo más. Y por último, en el tema de costo-beneficio. Entonces, para esto se realizó una pequeña encuesta, se hizo el ejercicio con una muestra pequeña para poder valorar si todo ese proceso del design thinking nos dio un buen resultado, si la gente realmente lo aceptó, y fue un producto que tuvo una aceptación muy buena. Estás ya sí. Sobre el tiempo, Carolina, perdón. Ya, aquí ya termino. ¿Y qué? Y pudimos establecer que el proceso se realizó realmente en 4 horas y obtuvimos un producto muy interesante que si ya lo llevamos a un proceso de desarrollo, pues podemos generar productos que tienen un valor agregado en temas de innovación y sostenibilidad. Y eso era todo. Muchas gracias. Gracias a ti, Carolina. Le damos paso entonces a Erika Nieves Buenas tardes, de la Universidad Estatal Paulista Julio de Mesquita Filho, UNESP, Brasil, y el tema que nos presenta es los desafíos y oportunidades del diseño en la mejoría de la vida de las personas mayores.
Adelante, Erika. Empieza a correr tus 10 minutos. ¿Estás viendo? ¿Ok? Sí, todo bien. Boa tarde, sou Érica Neves. Este trabalho ele é resultado tanto de um doutorado quanto de um pós-doutorado, finalizados um pouco antes da pandemia e após a pandemia, e ambos trabalharam com as questões metodológicas com o usuário idoso, e conseguimos fazer com que esse relato deste trabalho em relação a algumas metodologias e percepções que tivemos ao longo do trabalho. Envelhecimento populacional, apesar de já render discussões, está demandando cada vez mais de diferentes áreas algumas ações que corroborem com a qualidade de vida dos usuários idosos. De acordo com a ONU, apesar deles, alguns países, principalmente na Europa e Estados Unidos, colocarem os idosos acima de 65 anos, eles colocam que, a partir dos 60 anos de idade, está projetado para aumentar 962 milhões, está projetado para aumentar de 962 milhões de idosos para 1,4 bilhões em 2030. Então, aí a gente tem um contingente bem grande de usuários idosos. Esse contingente populacional, esse aumento populacional, ele é muito em virtude, esse aumento em virtude de alterações demográficas, culturais e sociais, ocorrida tanto nos países desenvolvidos nas últimas décadas, quanto em países de economias emergentes, como o próprio Brasil. O expressivo aumento dessa demanda, ela envolve a autonomia funcional, ela envolve o acesso à informação, segurança, saúde preventiva, bem-estar, conforto e comodidade. Então, há uma alteração em relação à capacidade tecnológica e há necessidade de alterações como os artefatos funcionam, interagem e reagem em virtude desses usuários. A gente pode ver na primeira apresentação, o professor Ailton, ele trouxe, né, um relato sobre os idosos, vou até aproveitar aqui para usar de exemplo, em relação a tecnologias, no caso, digitais. Mas quando a gente fala dos usuários idosos, as perspectivas são imensas, né, em relação a eles. Tem o ambiente, tem os artefatos, tecnologias, ambiente digital, gráfico, então são muitos os artefatos, né, que demandam atenção aos novos padrões de usabilidade dos quais os usuários dos quais os usuários necessitam. Né? No caso do design, a perspectiva do design, por seu caráter inter e transdisciplinar, o design consegue lidar com um montante de informações, tanto teóricas e técnicas, multidisciplinares, a partir do momento que amontoa ele compila essas informações e insere essas informações como requisitos de projeto que atendam demandas específicas desses usuários, tanto no que se refere aos aspectos físicos, quanto psicoemocionais e sociais. Né? Dentre até o desafio, né, também atrela-se a oportunidade do design de se desenvolver com sua teoria e praxis, principalmente em relação aos aspectos metodológicos de pesquisa e de levantamento de dados. Tá? No caso, intenta-se, né, observa-se, né, e busca-se cada vez mais repensar metodologias de desenho, né, que possam englobar métodos e ferramentas que permitam compreender as distintas realidades das pessoas idosas, né. Lembrando que o envelhecimento ele é um processo multifatorial e multidimensional. A partir de a gente ter ditames, né, classificações etárias, hoje em dia aspectos sociais, aspectos físicos, emocionais, eles vão determinar, muitas vezes eles acabam determinando muito mais qual o usuário que nós vamos atender pelo design do que puramente as questões etárias, tá?
Então, é natural, dentro somente dos aspectos biológicos, dentro do montante literário da ciência e da biologia, usarmos, né, na medicina, no caso também, usarmos cronologias, aspectos cronológicos, né, para determinar. Entretanto, há uma variação muito grande entre o que é o envelhecimento hoje, né? A gente pode tomar como base, se nós temos em países como o Brasil, que a partir de 60 anos é considerado idoso, há algumas mudanças vindo por aí, mas imagine entre um idoso de 60 anos e um idoso de 80 ou 90 anos. Há uma variação muito grande entre cada década de vida vivida, né? Depende muito das condições onde ele foi, onde ele viveu, parte, inclusive, de alimentação, cultural. Então, cabe a pesquisa de design, né, junto ao próprio processo de design, uma vez que o processo de design se inicia pela pesquisa do usuário e do universo do usuário, compreender, né, como que se faz essa diferença nesse envelhecimento. Algumas literaturas já se usam já usam, né? Então o envelhecimento jovem, que é a partir de 60 até 70 anos, depois o envelhecimento médio e o envelhecimento de fato mesmo, que é a partir dos 80 anos. E só lembrando que o número de uso de idosos acima de 100 anos tem crescido, então aí temos mais uma problemática a ser contextualizada e vista como desafios e oportunidades para o design, tá? Há também que se levantar, né, nós designers, nós pesquisadores, contra o ageísmo e o etarismo, numa perspectiva de que muitas vezes isso atrapalha o desenvolvimento de pesquisas, uma vez que, por estereótipos, né, apregoados na sociedade, vemos os idosos como incapacitados ou no fim da vida, onde não merecem ter uma qualidade de vida ou não, digamos assim, são não valorizados como consumidores, usuários, tudo baseado em estereótipos de uma sociedade, principalmente ocidental, que cria uma valia muito maior entre os jovens, né, adultos, numa perspectiva de produção e de consumo exacerbado, tá? Então, esse processo metodológico de pesquisa, de levantamento de dados, ele exige certa criatividade de nós pesquisadores, que usufruímos de bases já concretizadas, já publicadas, e fazemos com que possamos trabalhar com que essas metodologias nos proporcionem de forma a contribuir para identificar os requisitos de projeto. Envolve, né, esse tipo de pesquisa envolve o caráter social do design, que busca em sua cerne desafios para compreender diversos problemas ligados às fragilidades sociais, e o que, consequentemente, demanda de nós, pesquisadores, responsabilidade quanto à compreensão destes fenômenos multidimensionais, bem como compromisso com a evolução e transformação da sociedade. No caso das pesquisas, nós temos sempre as bases investigativas, tanto quantitativas quanto qualitativas. Aqui, no caso desse trabalho, a gente foca um pouco, baseado nos trabalhos que a gente desenvolveu de pesquisa, nas investigações qualitativas, onde que o foco é compreender processos, pensamentos, crenças e percepções que ocorrem com os indivíduos idosos, ou seja, dar voz aos indivíduos idosos, trazendo-os para um papel não de coadjuvantes, mas sim de atores, de protagonistas, sobre como utilizar os produtos, as tecnologias que os circundam, né? Lembrando que, muitas vezes, o idoso, o próprio usuário idoso, ele tem um preconceito em se adequar às tecnologias por não compreender a necessidade dessas tecnologias, né? Então, existem vários desafios, né, vários obstáculos que o investigador deve saber trabalhar, coordenar, para que busque para que ultrapasse esses preconceitos do próprio usuário, para que compreenda, para adaptar não o usuário ao artefato, mas sim
o artefato, a tecnologia ao usuário, uma coisa que a gente esquece da cerne do design, né? Então, acima de tudo, o usuário, ele não tem que se adaptar às demandas, né? Ele não tem que se adaptar ao que criamos. O que criamos tem que ser adequado a eles. Então, em pesquisas quantitativas, em pesquisas principalmente empíricas, qualitativas, a observação é muito importante, né? O relato, a verbalização das percepções desses usuários, ela fomenta dados importantes para o desenvolvimento de requisitos de projeto que sejam adequados a esses usuários. Então, é importante que a gente entenda o que motiva, ou que irá motivar o usuário a utilizar um produto, uma tecnologia, compreender as dificuldades desse usuário, lembrando que, a partir do momento que você tem um envelhecimento, é comum a todos os seres humanos algumas perdas motoras, algumas restrições cognitivas. Isso é muito importante para a compreensão e o desenvolvimento dos novos parâmetros de projeto. Testar a usabilidade, né? Então, aí temos a necessidade de abrir-se aos conhecimentos da ergonomia, para que a gente possa produzir produtos eficazes, eficientes e seguros. Erika, estamos ya rebasados el tiempo. Nos quedan todavía 3 compañeros, por favor. Então, na verdade, é só o último slide, que é dar voz, né, ao usuário, como eu já disse, criar um sentido de pertencimento a este usuário. Aqui eu tenho algumas bibliografias, mas podem ser pesquisadas mais no material. Y muito obrigada y o meu contato para dudas. Sí, muchas gracias. Igual nos pueden pegar información ahí en el chat. De hecho, al final, si nos da tiempo, vamos a abrir un poquito más el micrófono. Entonces, gracias. Le damos el paso ahora a Victoria Quinche, que nos presenta el tema Diseño Estratégico y Social en Comunidades Creativas. Ella nos acompaña de la Universidad UDI de Colombia. Sí, perdón, les voy a parar ahora sí a los 10 minutos porque nos quedan todavía 2 ponencias más aparte de la de Victoria. Entonces, adelante, Victoria. Buenas tardes. Buenas tardes. No logro poner la presentación. Camila o no sé, alguien de los del staff que nos pueda apoyar. Necesitas compartir pantalla. Viste que abajo hay un botón verde que dice compartir pantalla. Sí, estoy Ahí ahí. lo pones y ahí se debería abrir tu escritorio. No se me abre el escritorio. Bueno, entonces voy a empezar pues así porque pues el tiempo, ¿no? Gracias. Bueno, entonces la presentación que traigo para hoy se llama Diseño Estratégico y Diseño Social en Comunidades Creativas. Este es un proyecto de investigación que vengo adelantando pues con la Unidad de Investigación y Desarrollo UDI pues de Colombia y con la Red de Docentes Investigadores de Bogotá. Lo que estamos trabajando desde el diseño social es que estamos buscando comprender las metodologías que se implementan en el desarrollo de casos de comunidades creativas con el fin de entender la aplicación de modelos desde el punto de vista del diseño. El marco comprensivo de esto pues es entender las necesidades que llevan a la generación de conocimiento y a partir de eso pues generar valor en producciones locales. Es importante el diseño social porque vamos a reflexionar acerca de la relación entre algunos aspectos centrales del diseño. Vamos a entender cómo funcionan el desarrollo de estrategias donde tiene que ver el diseño estratégico en comunidades creativas. Es importante entender la experiencia que gira en torno a las reflexiones frente al ejercicio de preguntarse con respecto a cómo estas comunidades que son participantes dentro de un escenario creativo con sus propias prácticas, con sus propias costumbres, pueden llegar a ser posibilitador pues, de una identidad emancipatoria. Dentro de este proceso de investigación que hemos estado abordando, también estamos desarrollando lo que es el pensamiento crítico y la creatividad. Y es importante tener en cuenta el escenario del pensamiento crítico, pues porque aquí se hacen desarrollos, se hacen aplicaciones de estrategias, se da protagonismo a la creatividad como un factor de reflexión y de creación, porque pues están localizadas, están in situ y hay ciertas prácticas alrededor de ellas, donde nos permite pues establecer como este tipo de reflexiones. También es importante que estos contextos en los cuales nos hemos planteado pues hacer el ejercicio del diseño social nos lleva pues a entender cómo son los mensajes, a entender esos mensajes cómo se articulan desde la misma población y a entender pues los elementos que los componen desde el mismo quehacer.
Bueno, es una lástima que no pueda proyectar. Esta investigación, como les dije, la estamos desarrollando pues en un municipio del departamento de Santander en Colombia. Es un municipio que se llama Simacota, es un municipio que es muy rico pues en producciones agrícolas. Pues ahí hay múltiples producciones como café, cacao, caña de azúcar, plátano, legumbres y demás. Allí estamos trabajando con una asociación de mujeres, la asociación se llama Somukasi. Son 25 mujeres lideresas que se han pues dado pues al proceso de empezar con procesos participativos con el fin de promover iniciativas propias, llevar pues actividades de fomento de servicio social y bienestar para las mujeres de Simacota. Nosotros lo que hemos estado trabajando con ellas pues a partir del diseño social es desarrollar procesos de creatividad y de diseño, hacer interacción con la comunidad, respetando las maneras de ser y de pensar, porque pues están localizadas dentro de un territorio con sus prácticas, con sus costumbres y con sus producciones. Y entonces lo que estamos trabajando es viendo cómo fortalecemos las prácticas creativas, el pensamiento creativo, desde el diseño estratégico y desde el diseño social. Entonces lo que nos hemos dado como diseñadores es trabajar sobre las potencialidades productivas de una unidad de emprendimiento, como les acabo de contar, que es la Asociación de Mujeres Productoras de Cacao de Simacota, Somukasi, y lo que hacemos allí es aplicar y difundir metodologías de diseño social. ¿Qué es lo que pasa con las metodologías de diseño social? Lo que pasa con esas metodologías es que estamos creando kits, estamos creando herramientas para procurar la generación de valor compartido en estas comunidades y asimismo que estas mismas comunidades promuevan y ejerciten pues el buen uso de la tierra, de la siembra y de todos los saberes que están inmersos pues en dicha población, hasta que llegamos pues al desarrollo de productos artesanales. Para esto, pues, nos hemos puesto en 3 frentes: entender qué es Somukasi, entender que es un colaborativo, pues, de creación, entender que es el diseño centrado en las personas y entender que es el design thinking como las metodologías que pues, trabajamos acá. Para entender a Somukasi, entonces, debemos entenderlas como una asociación de mujeres campesinas del Alto de Simacota que trabajan por la transformación de cacao con el fin de fortalecer el empoderamiento, el trabajo en equipo, la independencia económica. Y pues esto pues está encaminado pues a la transformación de cacao en un producto 100% artesanal al cual ellas le han dado el nombre de resiliente. Lo colaborativo es donde nosotros estamos trabajando pues a partir de las metodologías, donde estamos pues trabajando los valores, haciendo procesos de planeación, desarrollo de acciones comunicativas, con tal de favorecer o de incentivar o de guardar lo que son los saberes ancestrales sobre el cultivo en el campo, el cuidado de la tierra, la agricultura y la conservación de las semillas de cacao. Y asimismo hemos cruzado 2 metodologías, lo que es diseño centrado en las personas y la metodología del design thinking. Pues una tenemos pues el centro es el usuario, cómo planteamos las oportunidades, cómo se busca la solución, y el design thinking pues la entendemos como una metodología flexible, empática, donde buscamos pues llegar pues hacia la innovación y el emprendimiento. Los marcos que nos acompañan pues en el desarrollo de esta investigación, pues tenemos a Ezio Mancini, donde pues estamos como muy enfocados en comprender la función del diseñador experto y también en entender pues qué es el término de la comunidad creativa. Dentro de saber qué es el diseñador experto, es aquel diseñador que entiende los procesos que están inmersos dentro de las comunidades creativas, aquel que las entiende como grupos de personas que están autogestionados, con una capacidad pues muy inmensa de generar nuevas ideas, de desarrollarlas y administrarlas por sí mismos. Y entendemos la comunidad creativa como esa que se encuentra en la capacidad de crear, de madurar y convertir todas estas ideas pues, que potencian pues, las organizaciones colaborativas y que nos llevan pues, a que cada proyecto pues, aumente más, sea mucho más grande y que dé paso pues, a la innovación. Es importante pues entender el rol del diseño social porque pues se determina pues las características de un territorio, reconoce las invenciones locales y las transforma y las hace pues mucho más contextuales, atractivas y duraderas. Dice que estas soluciones pues deben ser replicables y pues causar pues una serie de sinergias e interacciones dentro de los actores involucrados. Y también pues hay que tener muy en claro pues cuál es el fruto del trabajo colaborativo, cómo son esas iniciativas globales y cómo se crea pues un proceso de expansión y de replicabilidad pues a otras comunidades creativas que se encuentran en contexto. Entonces es importante para esto porque hemos cruzado todo esto con el diseño emancipador. Y al trabajar el diseño emancipador dentro del colaboratorio, lo que estamos trabajando es que
Existe el sistema social, existen pues los cambios que se suceden en pues, estos sistemas sociales. También empezamos a entender cómo se crean como esos futuros deseables y esos sostenibles, porque no hablar pues de un diseño de futuros, donde damos paso pues que a las creaciones de versiones sociales se vaya correspondiendo pues las condiciones de contexto pues a cada momento, porque el rol del diseñador aquí es súper importante porque nos permite pues enfocarnos dentro del objeto del diseño sobre su interpretación, su semiótica, sobre lo funcional y sobre la disolución de límites de la disciplina. Entonces es importante pues atenerse a los procesos colaborativos porque nos determina pues la naturaleza pues del diseño emancipador y también pues nos lleva pues a que este valor de organizaciones autogestionadas pues se ve mucho más fuerte. Dentro de todo el desarrollo que hemos tenido pues el uso de aplicar las herramientas, el uso de comprender dibujos, de comprender representaciones, de llegar a prototipados pues nos ha llevado pues a la experiencia de poder crear ese kit. Y ese kit pues es importante porque nos envía pues a entender que esas ideas intangibles pues se vuelven tangibles. También nos facilita pues llevar ese conocimiento en colectivo. También nos ha permitido pues entender cómo se promueve también la participación democrática entre los participantes. También cómo la creación de opiniones diversas demanda pues también el mismo trabajo colaborativo. Y entender que las metodologías de diseño pues ayudan a la materialización de visiones, de imaginarios, de modelos que están pues trazados desde el inicio, desde esos dibujos, desde esos iconos o esas descripciones. Entonces la creación pues de ese kit donde aplicamos pues design thinking, diseño estratégico, diseño para la innovación social, pues nos lleva pues a procesos participativos donde se trabaja la inclusión, las expresiones y comunicaciones y la estética, las estrategias de creatividad y la experiencia con el producto, porque todo esto pues en sí va creando valor simbólico. Como les decía, pues Asomukasi es un espacio de creación donde hay una comunidad como actor cultural. La comunidad pues tiene su propio bagaje cultural y el diseñador pues hace puente entre las prácticas de producción local y comunitaria hacia la caracterización del producto. Entonces pues ya finalizando, porque creo que ya estoy cerrando con los 10 minutos, eso nos ha llevado pues a que el diseño junto con otras disciplinas pueda ayudar a desarrollar el sentido de emancipación, una estrategia de proyecto dirigida a profundizar el pensamiento crítico transformador y la investigación porque estudian el individuo, la comunidad, como constructos propios y participativos entre sí. Hacemos parte, pues, yo, Victoria Angélica Quincho Ramírez, y el docente Heidi Brain Torres Puentes, que hacemos parte, pues, de grupos de investigación y de redes académicas del diseño. Muchas gracias. Muchas gracias, Victoria. Está muy interesante tu tema. Gracias. Le vamos a dar paso a Martina Viegas, estudiante del doctorado de ESPM Sao Paulo, programa de posgrado en comunicación y prácticas de consumo. El tema que nos presenta es proposición de método centrado exclusivamente en diseño de superficies. Adelante, Martina, corren tus 10 minutos. Compartilhar aqui a minha tela. Todavía no la vemos, ¿eh? Certo. Fiz o teste antes, estava funcionando, agora não está. Só um instante, peço desculpas. No te preocupes. Acho que agora vai dar certo. Igual si gustas ir iniciando, igual que hizo Victoria. Por favor. Temos um outro participante, de repente, se quiser passar na minha frente. Não, sou eu mesma? Creo que eres... Agora deu. Vou compartilhar aqui. Que sufoco, gente. Ya, ahí va. Ahora sí, gracias. Deu certo? Maravilha. Inicio tu tiempo, corre. Certo.
Eu sou, então, Martina Viegas, eu sou estudante de doutorado em Comunicação e Práticas de Consumo pela ESPM, aqui de São Paulo, no Brasil, e eu proponho hoje um método voltado exclusivamente ao design de superfície. Como um breve resumo, eu sou designer e ilustradora e trabalho já dentro do mercado de design de superfície há 17 anos, e dentre todo esse meu trajeto na minha carreira, eu pude elencar e reunir algumas impressões e considerações sobre os processos criativos que envolvem esta área do design. Da mesma forma, pude reunir também alguns anseios, preocupações e questionamentos acerca da comunidade acadêmica em relação aos meus alunos, dentro da área de moda e design, e também outros colegas de profissão. Dentro do universo do design de superfície, nós não temos ainda uma metodologia que seja exclusivamente a este segmento do design. E por design de superfície, o que a gente consegue compreender? Trata-se de uma modalidade de projeto de design que confere características de expressão e percepção às superfícies dos objetos. Tais características podem ser materiais, como estampas, azulejos ou papéis de parede, dentre outros exemplos, ou até mesmo virtuais, como as texturas em games ou ilustrações digitais. Essas texturas diversas, bem como os grafismos e os relevos táteis ou visuais, reforçam ou atenuam interações sensório-cognitivas que existem entre os objetos e os sujeitos. A gente pode encontrar, então, exemplos de design de superfície na moda, na arquitetura, na decoração, em tecidos e demais materiais dos quais as superfícies diversas são compostas, podendo ser naturais ou artificiais, bem como ser produzidas artesanalmente ou industrialmente. Eu trouxe aqui alguns exemplos para que a gente possa visualizar algumas possibilidades do design de superfície e suas aplicações, como, por exemplo, estampas em cadernos, azulejos e revestimentos para decoração e arquitetura, tecidos, desde os tramados até os estampados por impressão direta, azulejos diversos, louças estampadas na moda, nos calçados, nas bolsas, em seus relevos, nos materiais, ou então até mesmo nos grafismos diretamente impressos nos materiais com os quais são produzidos estes produtos. Na indústria moveleira, como neste exemplo da poltrona, detalhes em acessórios de moda, ou até mesmo na própria natureza, se nós dispusermos de um modo específico as texturas e relevos dos materiais naturais que estão aí disponíveis para a gente. Trouxe aqui um exemplo também de um papel de parede estampado, que também configura um exemplo de design de superfície, ou até mesmo uma fotografia impressa de modo a adornar um ambiente. Trouxe aqui também um exemplo de uma tela do game Gris, que foi todo desenhado manualmente em técnicas semelhantes à aquarela, porém dentro do universo do digital. Também configura algum exemplo de design de superfície. Alguns exemplos de moda presentes na exposição que nós tivemos recentemente aqui no Brasil, na FAAP, onde a gente consegue perceber texturas e diversos elementos elencados e compondo visuais dentro dos recortes a laser ou até mesmo junção de diversas matérias-primas dentro de uma composição única voltada para a moda. Novamente, outros tipos de relevos em design de superfície também configurando exemplos desse tipo de projeto de design. As minhas motivações para a criação do Mank, que é o método autoral das narrativas criativas, foi o de compartilhar com a comunidade acadêmica e profissional as minhas impressões e vivências profissionais ao decorrer da minha carreira e, de certo modo, também compartilhar possíveis soluções para problemas enfrentados perante as situações diversas que o mercado tão dinâmico sempre nos oferece. Dentre eles, as questões referentes a briefing, que muitas pessoas, muitos profissionais elegem como em segundo plano, sendo o orçamento o primeiro plano dentro de um projeto de design, e na verdade o briefing é a base de tudo. Antes da gente pensar em quanto vamos receber pelo projeto, a gente precisa entender de fato quais são as expectativas do cliente e ao que esse projeto se dedica e se destina também.
como pesquisa de referências, as primeiras ideias, a seleção dessas alternativas e a finalização e entrega do projeto. Esta partilha e percepção de proposições criativas e metodológicas com demais estudantes e profissionais da área deu-se a essa necessidade, dessa importância em construir e difundir um método que seja exclusivamente direcionado às práticas criativas do design de superfície. E esta, então, é a primeira vez que eu divulgo e que eu compartilho esse estágio inicial dessa minha pesquisa, que ainda vai se estender pelos próximos anos da minha vivência acadêmica no doutorado. O que é o MANC, como eu apelidei? Método Autoral das Narrativas Criativas. Trata-se de um manual de processos para projetos criativos que serve como uma espécie de guia, onde elenca os principais pontos e reflexões acerca do mercado, ajuda os profissionais a se posicionarem perante a ele e também traz soluções que podem também resultar à sociedade novas possibilidades de percepção de projeto dentro desta área. O design é uma ferramenta para contar histórias, e o que faz uma história ser uma boa narrativa no design de superfície é o modo com o qual nós nos posicionamos perante ao mercado de modo criativo e também projetual, enquanto criativos. Não basta apenas criar, disponibilizar e vender, eu acredito que a gente precisa contar histórias através daquilo que a gente soluciona e realmente encantar com as soluções e funções que o design também pode oferecer aos usuários. Desenvolver projetos no automático enferruja a criatividade. Então, as 5 etapas fundamentais do meu método significam, estão pautadas no briefing, na pesquisa de referências, onde principalmente 2 perguntas são muito questionadas e são as mais importantes. Quais são as referências que nos agradam e que agradam ao cliente, e quais são as referências que não agradam de modo algum. Depois, as primeiras ideias projetuais que nós vamos apresentar ao cliente, bem como a seleção das melhores alternativas, em processo de cocriação com o cliente, onde ele se sente parte do projeto e também da tomada de decisões. E, por fim, a finalização do projeto. Uma das possibilidades interpretativas da importância do MANC para a moda, para o design, é, por exemplo, verificada nessas 2 ilustrações, nessas 2 imagens que eu trago aqui para vocês. À direita, nós temos uma imagem de vestido da Farm, onde a estampa ela não está corrida pela superfície, mas o designer que conhece realmente os métodos e processos que esse desenvolvimento trouxe, consegue facilmente perceber, conforme a segunda imagem, posicionado no canto inferior esquerdo, que são quadrados estampados dispostos lado a lado e que, em conjunto, formam uma estampa. Perdón, Martina, ya pasaron los 10, si podés ir redondeando. Gracias. Certo. Então, aqui eu tenho o briefing de uma estampa que eu desenvolvi para a luz da lua, a estampa Aqua. Aqui eu explico sobre os elementos de criação, produção e concepção que envolvem o projeto. Aqui, então, é um mood board de primeiras ideias, onde todos os desenhos manuais são compartilhados com o cliente e ele escolhe o caminho projetual que melhor se adapta. E aqui, então, por fim, a coleção, como foi resultado do meu método aplicado, onde a estampa foi aplicada em diversas formas, em diversos produtos do mix da coleção. E como conclusão, percebe-se até então que um método que orienta e guia a produção dentro do design de superfície faz com que a margem de erros do designer seja bastante reduzida e também acaba blindando e protegendo o criativo perante as diversas adversidades que o mercado pode proporcionar dentro deste âmbito do design. Seria isso. E eu agradeço muito a oportunidade. Muchas gracias, Martina. Vamos entonces a dar paso a la sesión de preguntas y respuestas. Si alguien tiene alguna pregunta, pueden colocarla ahí en el chat y la leemos con todo gusto, se la dirigimos a quien ustedes la soliciten. Y alguno de los ponentes que puede abrir el micrófono, igual de todas maneras, pueden hacer la pregunta levantando la manita. Entonces, alguien por aquí hace ratito le pedía a Carolina algunas referencias bibliográficas sobre lo que presentaba.
de el design thinking y que sí tenía como esta relación a la arquitectura. Entonces no sé si Carolina nos puede ayudar con estas referencias bibliográficas que nos solicita Mauricio, me parece. Hola, no, a la mano no las tengo, te las puedo proporcionar por correo más adelante, pues la verdad es que ha sido un taller más práctico que documental, entonces, pero sí te las puedo proporcionar por correo. Muchas gracias, Carolina. Igual si puedes poner también tu correo ahí para que si te pueden contactar. Sí. Y gracias ahí por el correo. No sé, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Para el profesor Ayton dos Santos, que si el manual está disponible en alguna plataforma o que si apenas es un prototipo, se refiere al manual de los adultos mayores que mencionaba. Desculpe, ¿puede repetir la pregunta, por favor? Si el manual que presentaste, que si está disponible como para descargarlo o algo así. Na realidade, ele faz parte de um trabalho de TCC, tá? De uma aluna, e eu trabalhei com a questão do assunto e enfatizei o trabalho dela como elemento-chave aí as etapas de desenvolvimento, né? Então, eu acabei apenas ilustrando, né, a questão do método, mas se alguém achar interessante, a gente pode estar disponibilizando. Ok, muchas gracias. Beatriz dice que quiere felicitar a todos los expositores, sobre todo por la mezcla del español entre español y portugués también. Gracias, Ailton, sí está muy interesante tu proyecto. Me parece que aquí los proyectos de Gloria, de Ailton, de varios de ustedes que estuvieron hablando sobre el diseño social y de algunos de los problemas a los que se está enfrentando la gente con la inclusión, se pueden relacionar. Entonces, aquí, por ejemplo, me gustaría a mí hacerle una pregunta a Gloria, específicamente de los 5 criterios que presenta para mejorar la aplicabilidad del diseño inclusivo. En algún punto mencionabas que se podían modificar y bueno, tú los presentaste como muy ordenaditos del 1 al 5. ¿Cómo es que nosotros podríamos hacer esa modificación o en qué momento crees que se requiere hacer esta modificación? Gracias. No, gracias por la pregunta, Mónica. Cuando uno empieza a hacer el estudio retrospectivo de un diseño o está recogiendo datos para un nuevo proyecto, lo que yo he notado que yo hago y también que los estudiantes han hecho es que hay lo que se ha propuesto en los marcos es como una guía, entonces uno reemplaza o agrega. Sí, entonces eso es lo que pasa. La investigación que se hace cualitativa o cuantitativa, hasta ahora no hemos tenido ninguno cuantitativo, casi todo ha sido trabajo cualitativo. Porque el marco es para ayudarle a uno a organizar un programa de diseño, en donde pones las necesidades, los valores. Y hemos visto que necesitamos 5 tablas diferentes con diferentes criterios para que sea holístico, para que se tome en cuenta todo. Entonces, lo que se ha notado es que cuando uno en el análisis, en el proceso de análisis, va viendo que algo no funciona, entonces se modifica. Por eso es un inicio. Uno lo que está proponiendo es algo para comenzar el proceso. Lo que notamos con uno de los estudiantes que está reportado en el artículo que compartí, por ejemplo, este estudiante empezó a tener conflicto con algunos de los criterios que nosotros estábamos proponiendo, entonces él empezó a reemplazar, porque su investigación empezó a mostrar algo diferente. Entonces, sí, no es una camisa de fuerza, o sea, no son una camisa de fuerza, es para acompañar el proceso.
Y esto empezó cuando yo también estaba trabajando con los criterios hace más de 10 años, cuando empecé a hacer investigación en esta área, y me di cuenta que es que hay mucha información que manejar cuando tú estás diseñando para un entorno que sea socialmente inclusivo. Es mucha información porque tú no solo estás diseñando para la persona que tiene una discapacidad, sino que estás diseñando para su familia, para sus cuidadores, para su doctor, para la gente que entra de una manera informal o formal a este entorno. Entonces, desde ahí viene este marco y estos criterios. Ok, muchas gracias, Gloria. No sé si alguien más quiere participar en de este tema como para complemento. Si no, también, por ejemplo, en el caso de Victoria, que nos acaba de compartir sobre cómo están haciendo una intervención social dentro de una comunidad, mi pregunta específica sería ¿de qué manera la creatividad, que es creo que tu tema en sí para este proyecto, ha mejorado la calidad de vida de estas comunidades y de estas mujeres con las que estás trabajando? Si nos pudieras compartir un poco más. Bueno, allí lo que hicimos fue que creamos un set de herramientas para trabajos colaborativos. ¿Qué ha permitido ese set de herramientas? Ese set de herramientas ha permitido organizarles el trabajo, entender toda la función, cada rol que tiene una de ellas como unidad productiva, entender cómo también dinamizan pues la postura de ese producto pues hacia otras, hacia afuera. Porque resulta que ahí cabe, o sea, lo que nos hemos dado cuenta es que a veces pues estas agrupaciones o esos colectivos contratan pues la labor de un diseñador. Y esos diseñadores pues no tienen en cuenta todo lo que es la identidad, el territorio y la cultura, y resulta que este producto ya está en aeropuertos, ya está saliendo fuera del país, y resulta que presenta una falta de valor identitario muy grande. Dentro de lo que es la segmentación de lo que son los productos, las están confundiendo con café. Entonces es súper difícil esto porque pues Colombia produce buen café, ahorita Colombia se está posicionando dentro de todo lo que es el cacao pues de muy buena calidad, y entonces ellas mismas se han visto como en esto, como son, están dentro de sus fincas, dentro de sus labores que también como, porque son campesinas, entonces me dicen, profe, imagínate que nos están diciendo que si esto es café. Entonces también lleva pues toda esta actividad de empezar a desarrollar pues los identificadores con ellas, lleva toda esa posibilidad de empezar a ver cómo desde las propias narrativas que ellas tienen dentro de las cotidianidades, y nosotros hemos creado una herramienta que se llama el cuerpo como territorio del diseño. Empezamos a crear todos esos discursos en torno a la identidad, en torno a la marca y en torno al producto, que nos han dado paso pues a crear como un diseño como mucho más flexible, mucho más abierto y mucho más consciente, porque pues eso es lo que ha pasado ahí. Sí les ha dado paso pues a organizar, o sea, múltiples acciones de diseño. Siempre las acciones de diseño están como muy mediatizadas o están muy programadas para cada uno de los sectores. En cambio, aquí trabajando con los diferentes instrumentos nos ha dado pues paso como unas vías de comunicación donde ellas se sienten mucho más a gusto, donde ellas son las protagonistas, donde ellas han creado sus propios guiones, ellas han creado sus propios copies para poder favorecer pues la promoción del producto, la comunicación del producto, y paralelo a esto también ver qué es lo que está pasando dentro de la gestión del proyecto. Ok, muchas gracias. Sí, ahí me llamó mucho la atención tu tema porque hay ciertos ya investigadores que se están enfocando a cómo se ha mejorado, o sea, que la gente vive mejor a partir de que se enfocan un poco como a estas cuestiones creativas. Muy interesante. Y viene otra pregunta para ti, de Dana, que dice que si podemos ver el trabajo en redes sociales o algo que le puedas compartir. Sí. En redes sociales todavía no está, porque estamos justo con toda esa parte de implementación de las herramientas, entonces estamos trabajando esto pues dentro del proceso de investigación. ¿Qué es lo que está pasando? Pues el proyecto de investigación ha tenido pues varias correcciones, entonces en este momento lo que estamos trabajando es que lo estamos volviendo un kit para trabajos colaborativos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vienen 5 pliegos para aplicar las herramientas, pues con todo el insumo que permite también el design thinking y diseñar con el usuario para poderlo pues crear. Finalmente en este momento estamos en la creación, justo esta semana un ajuste sobre kit, y ya pues espero próximamente estar en redes sociales. Si nos vas a buscar en redes sociales, puedes buscar Cacao Resiliente de Simacota, Colombia, que ahí es donde puedes ver el proceso de las señoras, y ahí pues próximamente, como también otra de las acciones que salió, parte de que es aplicar diseño social,
salió todo esto de cómo manejamos las redes, porque es una parte importante para ellas y entonces ahora empezamos pues también a dinamizar todas las acciones comunicativas. Entonces yo creo que si quieres, Dana, revisar respecto a lo que es Asomucasi en las redes sociales, la verdad que yo sí te invito por allá 3 a 4 meses que ya tenemos todo el kit ya andando y ya pues lo podemos socializar desde Asomucasi. Gracias. Sí, igual y también si nos pones ahí el tema así completo como nos lo dijiste para que te puedan buscar y muchas gracias. Listo. Gloria Gómez hace una pregunta para Hugo, Victoria y los colegas que han puesto en práctica proyectos con múltiples metodologías y métodos. ¿Cuál es su experiencia en la práctica y qué conflicto o cómo lo enriqueces? ¿Qué conflicto crea y cómo lo enriquece? ¿Yo? Bueno. A quien guste. Ajá. Bueno, a mí me encanta trabajar esto, las metodologías en diseño, comprender toda la historia, lo que ha sido pues el transcurso de crear, de entender qué es investigar en diseño, aplicar las metodologías, entender qué son las herramientas de recolección de datos y todo eso. Y también es muy importante ver cómo un modelo va agregando al otro o cómo pues diferentes diseñadores han cogido todas esas teorías y dan paso pues a nuevas circunstancias. Es complejo porque toca, o sea, no es una obligación, uno como docente y también pues dentro del área de investigación, estar leyendo mucho sobre investigación en diseño y comprender cada uno de sus modelos. Darse el reto de aplicar estos modelos en contextos sociales también no es fácil, es muy bello porque esto yo lo vengo aplicando desde hace más de 2 años. El primer proyecto que realicé fue en Ecuador, donde trabajé con comunidades raizales. Después trabajé en Bogotá, pues, con el Museo Nacional, con el Bronx Distrito Creativo, y pues ahora pues estoy aquí con Simacota. Entonces es como algo que se va puliendo, algo que se trabaja día a día, es algo sobre lo cual uno empieza como a indagar mucho, empieza a crear, como decía la profesora, esos programas de diseño que después empiezan a ser adaptados y replicables y revisados una vez. Muchas veces, porque esto es de revisar y estar siempre con los colegas y con la comunidad, mirando qué está funcionando, qué no está funcionando, qué pasó con el design thinking, qué pasa con el diseño centrado en los usuarios, porque realmente la teoría, afortunadamente, pues hoy en día la teoría pues del diseño pues ya es amplia y también los campos de exploración y darse uno a la tarea de empezar a cruzar las metodologías es súper bello porque da paso pues a entender cómo es la investigación cualitativa y entender también cómo es esa diversidad de herramientas o también uno puede crear los protocolos, cómo empiezan pues, a incidir pues, en la vida de las organizaciones. Muchas gracias. Pues ahora sí que estamos ya sobre las 2 horas. Creo que hay mucha información que nos llevamos. Igual les vuelvo a comentar y les repito, si quieren poner algún correo o algo donde los puedan seguir contactando, todos los temas muy interesantes. Y pues les doy las gracias por habernos acompañado a lo largo de estas 2 horas y les invito a que se queden a las demás charlas que hay y pues seguimos toda la semana. Muchas gracias a todos y que pasen una buena tarde. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias, hasta luego.